Quiero agradecerles muchísimo a Juan y a Julio su asistencia, que hayan aceptado la invitación a esto que no tenía absolutamente ningún precedente, aceptar lanzarse a la piscina con nosotros en este proyecto de hacer debates para un público de artistas y de profesionales en áreas sociales y humanidades. Quiero agradecerles a todos ustedes también por venir, porque son parte del mismo experimento. Entonces, aquí entre todos veremos cómo hacemos que nos funcione muy bien. Y quería solo introducir las razones por las cuales elegimos hablar sobre la minería en el primer debate que se organiza en esta iniciativa. Son como 3 razones fundamentales de por qué decidimos que la minería era central para un grupo que no es de ninguna manera experto en minería. Por un lado, porque constituye una de las así llamadas locomotoras del progreso, o sea que se supone que será y está planeada y pensada como uno de los sectores más importantes de desarrollo del país. Segundo, porque es un sector con unas visiones radicalmente, o sea, en donde la opinión pública está radicalmente dividida entre sí, maravilloso, es el progreso, y no, un horror, es contaminación y destrucción. Entonces queremos ver más matices a ese tipo de visiones que son como las 2 que se presentan más generalmente. Y 3, porque realmente el futuro del país puede llegar a depender mucho de las decisiones que se tomen sobre cómo se va a realizar la minería en Colombia y cuáles van a ser las políticas de mitigación social y ambiental. Entonces, para eso invitamos a estos 2 caballeros y bueno, los dejo ya en manos de Julio y de Juan en sus presentaciones y después haremos un diálogo sobre lo que ustedes nos cuenten. Tenemos el mapa de Colombia con la zona continental, con las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos. Tenemos los títulos mineros ahora, julio 2013, ya vemos pues una muy fuerte intervención territorial, y las solicitudes mineras. Este es un mapa de conflicto, este es un mapa de generación de tensiones sociales y además es un mapa de potencial contaminación por temas que ya voy a pasar muy rápido, pero a dejar ciertos elementos. Aquí tenemos resguardos indígenas y tierras de comunidades negras. Por supuesto, este es otro mapa de conflicto, en particular con las comunidades que sienten más el tema de la tierra como madre, como fuente de respeto. Voy a hablar de los espíritus malos que se liberan. Siempre hay unos indígenas que tienen un conocimiento muy fuerte de la implicación en contaminación, pero eso tiene un correlato también desde las ciencias occidentales del racionalismo. Y el tiempo es fundamental. El tiempo, de lo que estamos hablando acá es que los efectos en términos de los tiempos humanos son para siempre. Correr un río es para siempre, volar una montaña es para siempre, hacer un botadero, es decir, una montaña artificial de elementos contaminantes es para siempre. Vamos a ver que se establecen unos desequilibrios y esos desequilibrios van a generar que se liberen especies químicas tóxicas, espíritus malos. El contenido de metales pesados y de arsénico en los carbones, entonces vemos que son trazas, son concentraciones muy pequeñas de selenio, mercurio, arsénico, cadmio, cromo, plomo, etc. Sin embargo, cuando ya vemos el volumen que se ha extraído de la Guajira y del Cesar, que son cerca de 1.000 millones de toneladas de carbón, y que para sacar cada tonelada de carbón hay que dejar acá dispuestas entre 10 y 15 toneladas de estos residuos rocosos que mal llaman estériles porque son muy reactivos geoquímicamente, la posibilidad de grandes cantidades de estas especies químicas tóxicas que quedan disponibles en el ambiente, pues ya estamos hablando de otras cosas, ya son miles de toneladas de arsénico, miles de toneladas de cromo, vanadio, etc. La otra cosa, en La Guajira, en el Cesar, en Bogotá, en donde haya minería a cielo abierto, se remueven grandes capas de roca y las montañas están compuestas también por agua.
Jaime Sabines lo dice mucho más bonito de lo que lo puede decir cualquier hidrogeólogo. Las montañas son de agua. Aquí tenemos unos datos del Cerrejón de los millones, de las decenas de millones de metros cúbicos de agua que ya no se pueden acumular porque los materiales geológicos que las pueden acumular fueron removidos y botados en estas disposiciones, en estas montañas artificiales. En oro, y estoy hablando y voy a hablar solamente de oro y carbón precisamente porque ahí se basa la apuesta extractivista de Colombia. Oro exportación 99%, carbón exportación 92 al 95%. La huella del oro es aún mayor. Aquí lo que tenemos es las montañas y en una línea negra que se ve el hueco que se pretende hacer. Las montañas, al estar llenas de agua, sus oquedades, sus fracturas, sus grietas, cuando ese material se saca, se expone al aire y ese es un punto fundamental, que además no puede ser evitado. Acá tenemos las montañas de Marmato, 2 montañas y 2 valles que pretenden ser volados para hacer un hueco de 850 metros de profundidad máxima. Entonces, los datos a partir de los estudios técnicos es que por cada gramo de oro hay que disponer de 3 a 4 millones de toneladas que van a generar contaminación. Eso es mucho más de lo que genera toda Colombia en residuos domésticos. Cuando uno ve ciertos detalles, se liberan al ambiente níquel, cromo, cobalto, cobre, zinc, escandio, bario, vanadio y todas estas son especies químicas tóxicas. ¿Sabemos qué está sucediendo con los indígenas de Pueblo Flecha? No. Y en las zonas mineras ustedes ven cómo los datos son muy altos. Eso es contaminación. En todas las zonas donde hemos ido a medir hay contaminación y cuando se dice que todo esto es por tener plata, pues no es mucho. La calidad del empleo, ustedes pueden ver, la minería entre 2000 y 2012 ha generado entre 15 y 40 pesos por cada 100 pesos de excedente bruto, mientras que la agricultura genera entre 607 y 929. Aquí lo que hay es apostarle a una actividad que va a acentuar aún más la inequidad, va a dejar contaminación, va a dejar miseria y va a dejar mucha más inequidad. Siguiente. Y en los datos de Rudas y Espitia se analizaron los municipios, analizaron muchos factores socioeconómicos, 250 municipios, y lo que se ve es que los municipios mineros son los que tienen los peores indicadores en salud, en educación, en violencia, en número de niños que mueren menores de 1 año, peor que cualquier otro municipio, peor que los cocaleros, peor que los petroleros. Entonces lo que hay aquí configurado ya con esos datos duros es precisamente la maldición de los recursos naturales. Y nos vemos abocados en una apuesta extractivista de unos gobiernos que nos van a llevar de ser repúblicas bananeras a ser repúblicas mineras, lo único peor que una república bananera. En el caso mío yo voy a hablar del punto de vista más macroeconómico y de teoría del crecimiento. Los minerales son recursos no renovables. La minería no es una actividad sostenible, por definición. La minería genera unas grandes intervenciones en el territorio, en las sociedades, etcétera, que cuando no están compaginadas con instituciones generan costos superiores a los beneficios que genera. La minería en Colombia no es una locomotora. Una locomotora en economía es algo que jalona cosas, que le pide recursos y insumos a la sociedad. La minería no le pide a las regiones casi nada porque todo lo importan. Digamos, uno hace Cerrejón y en Cerrejón uno habla con la fundación, dice cómo hacemos para generar algún tipo de encadenamiento productivo con la sociedad y me dicen no podemos porque nosotros somos un negocio logístico. El carbón es tan de buena calidad que solo removemos la capa superficial, hacemos un ejercicio con unas palas que son de Caterpillar y cuyos mantenimientos se hacen con Caterpillar en el exterior. Entonces, pues, digamos, no hay concatenaciones de la economía hacia atrás y concuerdo, los empleos que se generan tienden a ser de baja calidad, no son importantes. ¿Cuándo la minería puede ser eventualmente algo bueno para la sociedad? Depende de las instituciones. Existen muy pocos ejemplos a nivel mundial de que la minería haya sido una bendición, si es que podemos llamarlo de esa forma. En Noruega, en los 70, se descubrió en el Mar del Norte gas y petróleo, y en Noruega ya era un país, comillas, desarrollado, tenía una industria naviera en declive que ya se iba a acabar, y el gobierno encontró esos yacimientos, conjuntamente con Inglaterra y Escocia, en la zona del Mar del Norte, decidieron crear en la zona de Stavanger una serie de universidades y entendieron lo siguiente, dijeron, este es un recurso que se va a acabar en 20 años y aprovechemos para transformarlo en algo distinto.
¿En qué se transformó en Noruega? En tecnología, digamos, tecnología naviera nueva para hacer plataformas, en software, en procesamiento de señales, en alta tecnología, que ahora venden en otras circunstancias y se usan para otras cosas. Entonces, digamos, cuando un país institucionalmente le llega un choque de recursos naturales como es el de la minería o los hidrocarburos, puede eventualmente significar crecimiento y desarrollo y no desorden social. Cuando llega la minería, legal o ilegal, a sitios débiles institucionalmente, se produce usualmente la maldición de los recursos, que es generación de una actitud rentista de apropiarse de los recursos, de redistribuir. Se genera corrupción por la pelea redistributiva por estos recursos, se generan tensiones sociales porque se distorsiona el empleo, el alto nivel de salarial de estos distorsiona la agricultura y las demás actividades locales, y lo que se genera es una espiral de mala calidad que termina cuando se acaba el recurso o se abandonan las minas con pasivos ambientales y con daños sociales muy grandes. El tejido social se descompone, etc. En Colombia yo diría que menos mal que no existe una gran cantidad de hidrocarburos ni de minería, porque a lo contrario estaremos de pronto muy mal porque somos muy débiles institucionalmente. Los economistas han calculado un índice entre 0 y 1, donde 1 es Noruega, Finlandia, Islandia, etcétera, y 0 es Haití, etcétera. Colombia tiene un índice de 0,53, es un índice artificial que mide diferentes cosas para que un país pueda aprovechar matemáticamente en esa fórmula bien los recursos. La calidad institucional tiene que ser mayor que 0,9. Y más de 0,9 hay 10 países en el mundo, que son los países nórdicos, Holanda y otros 3 más. Entonces, eso es un indicador de que la minería en Colombia es un problema serio. Una noticia que salió en El Espectador: hay 3.760 títulos de minas que están en exploración y hay solicitudes de más de 19.000 títulos mineros que, de concederse y de hacerse la exploración y explotación, estarían ocupando aproximadamente una tercera parte del territorio nacional. ¿Qué quiere decir eso de que hay tantos títulos mineros activos, tantos en solicitud? ¿Qué es? Esta política minera actual no está contenida absolutamente en ningún documento. No hay un documento escrito donde los colombianos podamos revisar cuáles fueron las bases técnicas, conceptuales, económicas para haber pensado en 2004 que Colombia a 15 años, en 2019, iba a ser un país minero, iba a ser una estrella en la constelación de países mineros latinoamericanos. No existe ese documento. Lo que sí hay es una norma, y es una norma terriblemente nociva para los intereses de los colombianos. Es la Ley 685/2001, es el Código Minero vigente. Ese Código Minero tiene perversiones tales como considerar que el primero que llegue, no importa quién sea, y pida lo que pida, se le va a conceder el título minero. Las únicas excepciones es que esté en áreas de parques naturales o regionales. Entonces lo que hay allí es ya la prostitución del subsuelo. No importa si yo soy campesino, si yo tengo una finca de recreo, llega un personaje que no necesita ser el dueño de la tierra, pide un título minero sin ninguna cualificación, ni técnica ni económica, y le es concedido el título. Eso ya introduce un conflicto que es el conflicto que más sangre ha costado en este país, es el conflicto sobre la tierra. El subsuelo es del Estado, entiéndase gobierno central. Entonces los títulos mineros son una patente para explotar el subsuelo, supuestamente considerando, como en el Mercader de Venecia, que con el suelo no pasa nada. Entonces allí hay todo un conflicto, y es un conflicto que ya está costando muertos, es un conflicto que está costando desplazamiento, porque además, al ser la minería definida como utilidad pública e interés social en ese mismo Código de Minas, supuestamente se crea como una también mentirosa percepción de que la minería está por encima de todo. Eso sí es una apuesta política, la minería por encima de todo, pero ni es constitucional decir eso, ni está en el marco de las leyes. Hay muchas otras leyes, no solamente la ley minera realmente es una paraconstitución, es una constitución paralela
que regula lo divino y lo humano, se mete con lo étnico, con lo tributario, con lo ambiental. Entonces, el primer punto complicado en todo este tema de la titulación y de las solicitudes mineras es que hay una ley nociva, es que hay una ley terriblemente cooptada. Realmente aquí lo que tenemos es la evidencia de que el Estado está en muy buena parte cooptado por los intereses de muchas empresas, de muchos actores. Y cuando se ve, además, que luego para desarrollar esa minería se necesita licencia ambiental por la misma ley minera y que en más del 90% de los que hoy están en explotación, que son 4.000 títulos, son 10.000 títulos en total aproximadamente, 4.000 en explotación que deberían tener licencia ambiental, el 90% no lo tienen. Sí, una posible justificación a este código minero es la práctica internacional. En Estados Unidos, el subsuelo es de quien lo encuentra. Si usted encuentra un recurso, usted es el dueño del subsuelo. En países de tipo anglosajón sucede eso, en Colombia el subsuelo es de la nación. En Canadá y Australia hay un ecosistema, por decirlo así, de firmas que llaman junior, unas y unas senior. Las firmas junior son firmas muy agresivas de exploración que encuentran unos yacimientos y luego las venden en la bolsa de Toronto o en las bolsas a las compañías senior. Entonces hay una división natural entre quién se mete a explorar y a determinar y quién lo explota. En Colombia ese ecosistema de firmas no existe. Aquí es el que primero llega, cualquiera que sea y no sepa nada de minería ni nada por el estilo, pues tiene patente de corso para especular con el título minero. ¿Qué pasa con la propiedad de la tierra si yo reclamo el subsuelo de un pedazo de tierra que le pertenece a otro? El artículo 37 del Código de Minas se ha encargado de plantear que un alcalde no puede prohibir la minería y que además las decisiones de ordenamiento territorial, es decir, el ordenamiento del suelo, tienen que sujetarse a las decisiones del ordenamiento minero. Entonces, lo que está sucediendo es que si un alcalde quería organizar, por ejemplo, su cuenca abastecedora de aguas, no puede hacerlo porque el ordenamiento del territorio se está haciendo realmente en función de los títulos mineros. Eso es una subversión total de las normas y de la Constitución. En Monterrey se quiere hacer una consulta popular para prohibir la exploración sísmica para hidrocarburos y el Consejo de Estado le está tutelando derechos fundamentales a Ecopetrol. El modelo extractivo necesita que esas instituciones sean deficientes, son funcionales así, deficientes, de baja calidad, porque si hubiese instituciones de buena calidad, el modelo extractivista en el país que tiene la mayor diversidad cultural y biológica del mundo, no sería un país minero, no puede ser un país minero. Nos están condenando a ser un país minero. Este es un país santanderista, entonces tiene exceso de normas. Cuando una llanta se pincha, en vez de cambiar la llanta, se emite una ley prohibiendo que las llantas se pinchen, ¿no? Lo mismo sucede en lo territorial, en lo ambiental y en lo minero. Hay un exceso de normatividad que se contrapone una con otra. Entonces uno encuentra que para un territorio le llegan de forma desordenada y con agendas propias el sector agrícola desde el centro, que se inventa vocaciones desde Bogotá. Entonces mira el municipio, aquí es Papayuela, aquí es café y aquí es ecoturismo. Llega el sector turismo, aquí es, entonces cada uno llega con unas potestades y unos intereses muy contrapuestos y cuando llega el subsuelo y el territorio, ahí el cortocircuito es aún más grande, porque no hay una forma que no sea el consenso en el territorio, sino es que mi artículo mata ordenanza, se inventan legalidades para decir o que lo saqué un cuarto de hora antes y por tanto tengo privilegio. Yo creo que en el siglo XXI pues ya las soluciones no son tecnocráticas desde el centro, tienen que hacerse en el territorio, tiene que haber lo que se llama, en el buen sentido, la licencia social, profundizarla. Entonces tiene que lograr que en el territorio la gente esté de acuerdo con cualquier actividad, llámese agricultura, hidroelectricidad. Está la cuestión de que el Código Minero había sido impugnado por la Corte Constitucional, del 2001, porque no había hecho las consultas previas, aunque tenían un cierto tiempo para hacer un nuevo Código Minero. ¿Fue voluntario el que se dejara expirar ese plazo de construcción de un nuevo código? Para hacer claridad, lo que hubo fue en 2007, el primer trimestre de 2007, desde el Ministerio de Minas y Energía se impulsó una modificación del Código de Minas de Pastrana, el Código de Minas de 2001, y era una modificación bastante cosmética,
tenía mucho que ver con la plata que pagan los mineros en la etapa de exploración, que es el canon superficiario, bajársela a los que tienen títulos grandes. Fundamentalmente ese era, digamos, el impulso que tenía esa modificación del Código de Minas. El Ministerio de Ambiente impulsó que hubiese restricciones, prohibiciones de minería en páramos, en reservas forestales protectoras, y esas restricciones, esas prohibiciones finalmente se lograron con la ley 1382 de 2010. Sin embargo, esa modificación al Código de Minas fue demandada por la Comisión Colombiana de Juristas por no haber surtido el proceso de consulta previa, y efectivamente la Corte Constitucional definió que en mayo de 2011 definió que le daba al gobierno 2 años para hacer una nueva modificación. Y aquí hay dos temas extraños. Primero, la ley de Pastrana, la ley de 2001, no tuvo consulta previa. Esta ley nociva que volvió a entrar en vigencia luego de los 2 años en los que el gobierno no hizo nada, esa ley no tuvo consulta previa y tampoco lo tuvo la modificación. Sin embargo, quizá ya en 2010, 2009, cuando hizo el tránsito por las cámaras, ya el tema minero era un tema que había surgido a la agenda pública, entonces ya esa ley tuvo muchos reflectores encima. Efectivamente no tuvo consulta previa, efectivamente se cayó y el gobierno no hizo absolutamente nada. Unos días antes, lo que hizo fue ratificar el artículo 37 que le prohíbe a los municipios o a cualquier autoridad territorial prohibir la minería, y sacó el decreto 934, es decir, enfatizó lo que estaba viendo que se venía muy fuertemente de resistencia de ciertos alcaldes decentes por no permitir que le metan diques de cola, que es hacer represas de barros tóxicos como lo que pretende hacer Anglo Gold Ashanti en Piedras, por ejemplo. Entonces, esas iniciativas de estos gobernantes comprometidos con la base natural vieron que era una amenaza, entonces lo único que hicieron fue sacar unos decretos para afirmar aún más el carácter nocivo y tóxico del Código de Minas. Eso fue todo lo que hizo este gobierno. Sí, enfatizo, el decreto 934 es una tautología, ¿no? Porque para resolver el problema de cómo es la minería y cómo es su gestión dentro del territorio, lo que saca es una reafirmación de que el subsuelo es de la nación. De acuerdo. Entonces, pues es una tontería, porque el problema es que si un proyecto minero es malo, pues no se debe hacer, así sea de la nación o de cualquiera, ¿sí? Esa es la única verdad económica que debe estar. Y si es bueno, y si es suficientemente bueno, yo soy de los que opina que debe hacerse. La minería tiene los siguientes beneficiarios. Los daños son muy concentrados espacialmente, y los beneficios, que son muy indirectos a través de regalías y de platas, si se usaran bien en un gobierno racional, podrían financiar ciencia y tecnología, primera infancia, etcétera. Digamos, uno no tendría que ver eso también. Los interesados en los beneficios no están presentes en el proyecto, no son visibles, no están enterados siquiera que existe el proyecto. Entonces eso genera también una asimetría en la relación entre los beneficiarios diluidos y posiblemente no representados por nadie, y a los cuales posiblemente no les llegue nada, y unos habitantes que reciben todos los costos y los daños ambientales, culturales y etcétera que se dan. ¿Cuál sería el caso hipotético en el que una cierta producción minera pudiera traer beneficios? Teoría del crecimiento. Vamos a hablar de una cosa un poquito abstracta y luego la aterrizamos. Uno hace unos modelos matemáticos, que es lo que me gusta hacer. Uno puede demostrar, en teoría, si hay instituciones fuertes, que si toda la producción, las rentas de un recurso natural, renovable o no renovable, se reinvierten totalmente en otras formas de capital, llámese capital social, educación, salud, capital humano, infraestructura productiva, eso ayuda a empujar el crecimiento. Entonces, ¿cuál es la condición? Que hay instituciones, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ese dinero no se despilfarre, no se use mal. ¿Cuál sería el papel de una agencia minera en caso de que aparezca un proyecto que el papel se ve bien? Digamos que genera una serie de riquezas, beneficios, etcétera, percibidos. Mirar si la región, si sus ecosistemas se pueden manejar bien, y si no va a ser una catástrofe anunciada, ¿no? Si una cosa es una catástrofe anunciada y los costos más grandes, pues por la institucionalidad incapaz de supervisar las minas, de imponer multas disuasivas de verdad, de que cumplan lo prometido, pues entonces ahí hay cosas negativas por darse.
Yo creo que no hay que hablar de minería buena. La minería causa impactos ambientales que son irreversibles, que son perennes, que son eternos. Quitar el suelo, quitar los ríos, quitar las montañas es un sacrificio ambiental y es un sacrificio social, y además como que no cuadra la idea de que el oro contenido en una montaña valga más que la montaña entera. Hay algo ahí que no funciona desde el punto de vista incluso economicista. Yo lo que creo es que hay que hablar de una minería necesaria. ¿Cuál minería es necesaria? Nosotros exportamos todo el oro, entonces esa minería no es necesaria en un contexto de esos daños ambientales. Daño ambiental, y lo digo enmarcado en la norma colombiana, que es daño ambiental. Daño ambiental es lo que afecte la renovabilidad de los recursos, y cuando la actividad lo que está haciendo es sacar un recurso no renovable, per se la minería es daño ambiental. Entonces, si per se la minería es daño ambiental, deberíamos estar pensando en la minería para nosotros y la minería que dé cuenta de unas necesidades del momento de crecimiento, de desarrollo económico, materiales de construcción. ¿Quién va a oponerse a la minería de sal, por ejemplo? Y se sacrifican zonas también, pero no podemos oponernos a la minería de sal, no podemos oponernos a la minería de areniscas fosfáticas para hacer agroinsumos. A esas minerías no nos podemos oponer, hay que concentrarlas. Si tenemos ya concentrado el problema, y es que paramos nada de estos huecos gigantescos de minería en zonas campesinas, en zonas indígenas, paremos, estudiemos bien, ahí estoy de acuerdo con Juan, hagamos buenos estudios de costo-beneficio, a pesar que hay cosas que no se pueden costear económicamente, y luego de que sepamos efectivamente los daños, los costos y también los beneficios, entonces tomamos decisiones, pero con la calidad de los datos, con la calidad de los informes técnicos que generan las empresas mineras, no hay tranquilidad posible. Yo leí hace un par de años, hay un economista que se llama David Victor, que trabaja en la Universidad de Stanford. El tipo dice, el problema de las energías, cualquiera que sea, es un problema de acuerdos entre China y Estados Unidos. Si China y Estados Unidos quisieran volver negocio las renovables, la vuelven. Es una decisión política en la cual yo quiero que los paneles fotovoltaicos, la eólica y todo sea la base central de la energía. Es posible hacerlo, pero es una decisión política. Difiero, creo que estamos en una época en donde las agendas políticas, sociales y económicas están trazadas es por las empresas y no por los estados. También yo no soy un optimista de la tecnología. En términos de la desmaterialización económica, desde hace 20 años están hablando de eso, pero si ustedes ven la materialización de la economía en Colombia, se da fundamentalmente con Caño Limón y con el Cerrejón. Nosotros tenemos una economía cada vez más materializada. Yo pienso que vamos a tener que volver a unos conceptos que son absolutamente anacrónicos hoy día, que tienen que ver con la continencia y con la austeridad. Y no es inventarnos más maneras de producir energía, sino consumir menos energía. Y me encanta que Juan haya hablado de la agricultura, pero es que la agricultura es para nuestro consumo endosomático. Lo que tenemos es que reducir el exosomático. El exosomático es la gasolina, el exosomático es la electricidad, es decir, la que no necesitamos para nuestro cuerpo. Y eso también implica el pensarse como consumidor. Estamos hablando acá de lo macro, estamos hablando de los gobiernos, estamos hablando de las instituciones, pero ¿y yo? ¿Cuál es mi participación? ¿Y el paisaje qué? Ustedes han visto estas montañas habaneras absolutamente cariadas por la minería, absolutamente destrozadas por la minería. El paisaje es de todos. El paisaje es lo que todos podemos ver. Es tan democrático. Están diciendo que el paisaje es como un gustico burgués, pues no. Los campesinos también quieren ver sus montañas. ¿Qué se nos avecina? Confío menos en la institucionalidad, porque la institucionalidad está cooptada por los intereses de los de siempre, por los intereses de transnacionales y también de nacionales, y el señor Luis Carlos Sarmiento es un perfecto ejemplo de esa cooptación. Y cada vez confío más en el poder de las comunidades. He tenido el privilegio de salir muchísimo a lo largo y ancho del país y ver procesos muy bonitos, procesos como el de Santander, a propósito también de que no es muy limitado, puede ser muy regional el impacto de un proyecto minero, la gente de Bucaramanga defendiendo su agua, y ese es un proceso plural, y esos procesos plurales son muy bonitos de ver.
digamos, lo típico en Latinoamérica es que hay grupos de izquierda, ambientalistas, indigenistas, los que llaman los pachamamertos, y esos son los que se oponen a la minería. Bueno, en Bucaramanga estaba la Cámara de Comercio, en Bucaramanga estaba la Sociedad Santandereana de Ingenieros. Era un movimiento plural, había conservadores, había del Polo Democrático, etcétera, etcétera. Y eso es esperanzador también. Defender el agua, y yo sí insisto, defender el agua es un imperativo ético. Los procesos de los NASA, aunque la minería rompió hasta el CRIC, que es quizá el movimiento indígena más maduro políticamente, y la minería lo rompió, los NASA de Caldón han dicho: nosotros, en coherencia con lo que creemos, no queremos minería ni nacional, ni transnacional, ni marciana, ni de ninguna cosa, porque con lo que nosotros tenemos en nuestro territorio nos bastamos, somos autosuficientes y no queremos esa intervención. Los guajiros defendiendo el río Ranchería también, a pesar de diferencias políticas, a pesar de diferencias étnicas, están esas comunidades defendiendo su río. Los campesinos de Nuevo Colón, Genesano en Boyacá, los de Tasco defendiendo su páramo. Yo veo esos procesos de resistencia que se crean desde abajo, pero también tienen correlación con aportes académicos, aportes a algunas institucionales, porque si bien las instituciones están cooptadas, no son monolíticas y hay personas decentes todavía trabajando dentro de ellas. Entonces, yo en lo que confío es en comunidades y quiero terminar con una cosa, esta pregunta. Si no fuera por la resistencia y el impulso que le han dado las comunidades a la defensa de sus territorios, tendríamos 5 megaproyectos mineros hoy, o en construcción y montaje o en explotación. Y esos 5 son la minería de oro en el páramo de Santurbán y en el bosque andino de Santurbán, la Colosa de Anglo-Gol Ashanti, el proyecto a cielo abierto de Marmato de Gran Colombia Gold, que aprovecho y ilustra muy bien Gran Colombia Gold estos contubernios. En la junta directiva estaba Alfonso López Caballero, la gerente era Lara Araujo, el señor Pacheco de Colpatria, están en la junta directiva de Gran Colombia Gold, el proyecto minero de Marmato, que está también detenido. Aquí en Bogotá, la escuela de artillería iba a ser levantada con la connivencia del señor Santos desde que era ministro de Defensa, para que Holcim nos pudiera regalar otro huequito para sacar gravas. Y me falta uno. Y el río Ranchería, el proyecto de sacar 500 millones de toneladas corriendo el río, como si los ríos se pudieran trastear, correr. Y hay una cosa que no pueden comprar ninguna empresa y no puede comprar ningún ser humano, y por eso no hay posibilidades de compensación desde el punto de vista ambiental, y es el tiempo. Los ecosistemas necesitan tiempo. El río Ranchería es un río que ha evolucionado y se ha desarrollado en 2 millones de años. Entonces, eso no lo van a poder comprar, no es correr el río. Y entonces yo lo hago igualito. No lo puedes hacer igualito. BHP, Billiton, Extrate y Anglo American, y no lo puedes hacer igualito porque no podrás comprar el tiempo. Entonces, esas comunidades son un ejemplo esperanzador de que sí se puede. A la naturaleza no le importa si el modelo extractivista es de izquierda o de derecha. A la naturaleza los impactos ambientales se dan, así la reinversión se haga más en sectores sociales y no que se la lleven las empresas transnacionales, pero se ha acuñado un término y es zonas de sacrificio, y Correa está sacrificando zonas y está sacrificando indígenas y está sacrificando ecosistemas. Entonces, mirar a la izquierda y decir, es que esta izquierda, ese puede ser el camino, desde el punto de vista del ambientalismo y también desde el punto de vista del indigenismo, de ese indigenismo, digamos, más cuidador de la base natural. Los gobiernos de Correa y de Evo Morales son terribles. La persecución de Evo Morales a los indígenas que no están de acuerdo con sus proyectos de desarrollo, los proyectos de ley desde el gobierno de Evo Morales y desde el de Correa, criminalizando la oposición a los proyectos de gas, hidrocarburos, minería y vías de comunicación. También tienen, pues me imagino que están muy comunicados ellos, también tienen un proyecto que es hacer que los estudios ambientales de los proyectos de desarrollo sean secreto de Estado. Entonces, incluso van más allá que nuestra represiva derecha. Entonces, cuando uno tiene modelos extractivistas de izquierda o de derecha, hay zonas sacrificadas. En el lago de Maracaibo, por ejemplo, quizá la mejor
definición de zona de sacrificio, una zona absolutamente contaminada. Los maracuchos jamás comen nada del mar, porque es un mar absolutamente contaminado. Entonces ahí lo que uno ve es justamente el país extractivista de recursos naturales no renovables por excelencia, que es Venezuela. Bueno, miremos para Venezuela y pensemos, ¿habrán personas más parecidas a nosotros? Creo que son los más parecidos, ¿no? Yo sí creo que los noruegos tienen una religión diferente, tienen una mirada de la vida diferente. Además, ya Juan lo dijo, tenían un mercado interno ya consolidado cuando les llega el remesón de la renta petrolera. Igual pasó, bueno, Holanda, que también tenía ya un mercado interno, aunque bueno, los cogió apenas saliendo de la segunda posguerra, pero tienen otra mirada y tienen una ética de lo público que también es diferente. Entonces yo creo que estamos en un país tropical, lluvioso, nosotros somos mestizos, en general somos católicos o fuimos educados en el catolicismo, y las comparaciones con Noruega, Holanda, Australia son como difíciles, son difíciles. Pues miremos qué pasa con Venezuela. Vamos a cerrar, les quiero agradecer muchísimo a todos su presencia, a Juan y a Julio, muchísimas gracias, creo que les hemos sacado una cantidad de información. Vamos a ver qué logramos hacer con todo esto y bueno, los invitamos a una copita. Gracias. Y podemos seguir charlando. Muchas gracias a ustedes.